Bienvenidos a Defensoría en Directo. Una vez más ingresando a sus hogares con un conjunto de actividades a partir de la fecha y como no propicia para nuevamente decirles regresamos renovados y obviamente con mayor información. En esta oportunidad quisiéramos dar la cordial bienvenida a la doctora Diana Suárez. Ella es comisionada de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos la cordial bienvenida. Doctora, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor, a este espacio para poder conversar sobre los pueblos indígenas de nuestro país. Es cierto, nos convoca hoy algo muy importante, que es tarea universal, tarea en el Perú, tarea de todos los peruanos. Y cómo no solamente para recordar lo que significa el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sino también hay que ingresar a un proceso de reconocimiento y en el escenario donde se desenvuelven, fundamentalmente donde cohabitan, entendiendo que su quehacer está vinculada y ligada a hechos como por ejemplo de tipo económico y también social. Bueno, y en definitiva usted nos tiene que comentar algo sobre este asunto. Sí. Esta fecha, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas justamente para visibilizar las grandes brechas y demandas de estos grupos de especial vulnerabilidad a nivel internacional. En nuestro país nos permite conversar acerca de qué está pasando, qué acciones está desarrollando el Estado a favor de los derechos individuales y colectivos de estos pueblos indígenas. Recordemos que en nuestro país existen 55 pueblos. 51 son amazónicos y 4 son andinos. A lo largo de la extensión de nuestro territorio nacional, ellos se organizan a través de comunidades nativas, comunidades campesinas y localidades indígenas. Sin embargo, uno de los grandes retos de atención por parte del Estado está el referido a que se encuentran en localidades muy lejanas. Las distancias geográficas no debería ser un limitante para que el Estado atienda efectivamente los derechos de estos pueblos indígenas. Por eso, una fecha como la de ahora, en la que conmemoramos a los pueblos indígenas de nuestro país, es una oportunidad para resaltar la importancia que tiene que todo servidor público o funcionario público brinde atención con un enfoque intercultural, pensando no solamente en una atención a las personas, sino a los proyectos de vida de estas personas, ¿no? Especialmente de grupos vulnerables como son los pueblos indígenas. Hay un hecho que usted ha explicado. La distancia seguramente procura allanar ese camino. Y la distancia se ha convertido siempre en un gran problema y crucial para la atención, por ejemplo, de esta población. ¿Y cuál es la limitante, por ejemplo, que tiene el Estado para poder llegar con no solamente lo necesario y que tengan acceso a salud, educación los pueblos indígenas? Hay comunidades en nuestro país, especialmente amazónicas, que para llegar a sus territorios se tiene que navegar durante días por vía fluvial. Hay otras comunidades que solamente tienen acceso a través de vía aérea, como el caso, por ejemplo, si queremos llegar a Iquitos, a Loreto, tenemos que hacerlo de forma aérea. Y así hay un sinnúmero de comunidades amazónicas que presentan estas limitaciones geográficas para la atención del Estado en tanto a infraestructura, a movilidad, a equipos logísticos, materiales, justamente porque esta limitante geográfica no permite que se pueda llegar con mayor regularidad a sus territorios, porque el costo, el tema del presupuesto es muy elevado y de todas maneras un gran reto que tiene el Estado que responder. Ahora, si bien es cierto, esa es la limitación por parte del Estado en tanto a atención se refiere, pero también hay una limitación por parte de la población que vive en zonas alejadísimas, cuando por ejemplo quieren tener acceso a la salud y en situaciones de emergencia. El alto costo de traslado, entre otros temas, creo que figuran no a favor, sino en contra. Sí, si recordamos, por ejemplo, las cifras del INEI del último censo, nos menciona que en las comunidades nativas, solamente 3 comunidades de cada 10 cuentan con un establecimiento de salud dentro de su territorio. Y en las comunidades andinas, tenemos que son
4 comunidades de cada 10 cuentan con estos establecimientos de salud. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer esta población para poder acceder a un nivel de atención básico de salud? Es trasladarse a otras comunidades que sí cuentan con estos establecimientos o a ciudades mayores con una mayor capacidad resolutiva para el tema de salud. Esto no solamente pone en riesgo la vida de salud por la falta de atención inmediata, sino que también está vinculado a un tema de presupuesto, porque el trasladarse hacia otros territorios repercute en un gasto al que tienen que asumir los ciudadanos para poder acceder al servicio de salud. Debilitando aún más todavía su precaria economía. Exacto. Eso creo que en definitiva es el sello que ahora debemos hacer visible, porque se trata de una comunidad o comunidades nuestras que están aún todavía dentro del territorio, que requieren asistencia, procuran espacios para mejora, y en definitiva es una gran preocupación. Pero también hay otra preocupación. El matiz importante, por ejemplo, de comunicación de personas es el tema, por ejemplo, de su lengua nativa. ¿Cómo abordar el tema? Porque hay una gran dificultad cuando se quiere, por ejemplo, comunicarse con esos pueblos. Claro, la existencia de pueblos indígenas de todas maneras denota en la existencia de lenguas indígenas originarias. En nuestro país se ha reconocido la existencia de 48 lenguas, 44 son amazónicas, son las que agrupa el mayor número de lenguas diferentes al castellano, y tenemos 4 que son andinas, ¿no? Es decir, en nuestro país, si nos ponemos a pensar en su magnitud y en su grandeza, tenemos 48 sonidos diferentes al castellano, diferentes formas de expresarse, de ver el mundo, porque la lengua está relacionada a la forma en cómo percibimos nuestra realidad, nuestro entorno. Estas 48 lenguas son oficiales en los lugares donde predominan, así lo establece nuestra Constitución. Tenemos una ley, que es la 29735, más conocida como la Ley de Lenguas, que establece la obligatoriedad del Estado para que de las instituciones públicas y privadas que brindan servicio a la ciudadanía, para que puedan implementar acciones que garantice el servicio con un enfoque intercultural a través del uso de las lenguas originarias. Ahora, pero también hay otro problema ahí. Por ejemplo, en temas de lo que significa acceso a la educación. Tenemos maestros preparados en lenguas originarias para poder justamente llegar a los infantes o adolescentes en proceso de aprendizaje. Esa es una gran brecha que tiene nuestro país. De hecho, como Defensoría del Pueblo, a través del programa de pueblos indígenas, lo hemos exhortado en varias ocasiones al Ministerio de Educación, que es el ente rector en materia educativa en nuestro país, para que se adopten las medidas necesarias para garantizar una educación de calidad a la población indígena. Esto a través de la política de educación intercultural bilingüe, que es la que rige todas las estrategias de intervención que tenemos para brindar una educación intercultural a nuestra población indígena. La brecha que tenemos ahora de docentes es de aproximadamente 25.000 para la atención de más de 26.000 escuelas EIB que tenemos a nivel nacional. Esto es para la atención de una aproximada de 1.200.000 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria, para la educación intercultural bilingüe. Cerrar esa brecha va a ser muy difícil en el poco tiempo, o en el tiempo inmediato, ¿verdad? Porque al final de cuentas tiene que haber una estrategia inmediata por parte del Estado en materia educativa, a través justamente de incorporar docentes con lenguas que practican la lengua originaria y llegar justamente a un proceso tan significativo que es la educación. Exacto, y por eso señalamos de que sabemos que va a ser un tema de largo plazo, de largo, mediano plazo, pero que se tiene que ir atendiendo. ¿Y cómo atendemos esto? Con capacitaciones en lenguas originarias a los docentes, y no solamente es el hecho de que ellos puedan hablar en la lengua originaria, sino también conocer la cultura local, que es lo que siempre nos señalan las organizaciones indígenas, las mismas comunidades, en cuanto al docente que llega a la escuela de sus comunidades, ¿no? Quieren que domine la lengua originaria del lugar y que también conozca la cultura local, porque es lo que va a transmitir a través de la enseñanza en los colegios
de interculturalidad bilingüe. Un aspecto fundamental, ¿hay respuesta por parte del Ministerio de Educación, que es el ente rector justamente en materia educativa a nivel nacional? Sí, hemos visto bastantes avances también del Ministerio de Educación. Ellos acogieron una recomendación este año que le hicimos desde el programa de pueblos indígenas, que era incrementar el presupuesto para la distribución de materiales educativos en EIVEC. Sabemos que son materiales que están traducidos en lenguas originarias, que forman parte de los materiales con los que estudian nuestros estudiantes indígenas, y han acogido esta recomendación. Hubo ese incremento del presupuesto para esa distribución para que llegue de manera oportuna a las clases de los estudiantes. También ahora hay un gran desafío que es la actualización de la Política Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Está en proceso desde el año 2019. Como Defensoría del Pueblo hemos venido insistiendo y sosteniendo reuniones, exhortando para que se pueda agilizar este proceso en coordinación con las organizaciones indígenas, porque sabemos que tiene que entrar a un proceso de consulta previo. Ahora, lo regular a nivel nacional es que tienen no solamente los mecanismos para el aprendizaje, que son los facilitadores, en este caso el docente, que tiene que tener el dominio de la lengua originaria, pero también existen otros instrumentos que son necesarios y que concurren en el aprendizaje, como por ejemplo los libros, ¿no? Existen justamente ese material ya como instrumento básico y que el Estado a través del Ministerio de Educación ha reportado. Sí, sí existe, es un trabajo conjunto que hace el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura para las traducciones de estos documentos educativos importantísimos y vitales para la educación de nuestros niños y adolescentes indígenas, ¿no? Sí, el Ministerio de Educación, que es el ente rector, a través de las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local, la SUGEL, se encargan de hacer la distribución hasta las últimas comunidades de sus territorios, ¿no? Ese proceso de descentralización del Ministerio de Educación al gobierno regional y ellos a través de la UGEL es que se hace la distribución a nivel nacional de una manera oportuna. Por eso tiene que ser antes del inicio de clases de los estudiantes indígenas. Ahora bien, entendiendo en el escenario nacional que la Defensoría juega un rol importante durante todo el recorrido que significa la vivencia y convivencia entre peruanos. ¿Y cuál es el aporte de la Defensoría sobre este tema, por ejemplo? ¿Qué es lo que hace la Defensoría? ¿Cuál es el rol que se le atribuye a la Defensoría? Bueno, está dentro de nuestras competencias el hacer la supervisión a la adecuada administración de los servicios que brinda el Estado. En materia educativa, como lo había mencionado, hacemos el seguimiento del tema de presupuesto designado para garantizar que se brinde un servicio, porque no solamente decir hazlo, sino tenemos que hacer el seguimiento. Hemos emitido en sus oportunidades oficios al MEF también para que se pueda brindar este presupuesto específico al Ministerio de Educación para garantizar este servicio educativo. Asimismo, también exhortamos con el tema de la política nacional de educación intercultural bilingüe, porque sin esa política no podríamos transversalizar otros servicios tan necesarios para garantizar la educación, no podríamos poner indicadores efectivos que nos permitan medir el avance de la educación de nuestros niños indígenas. Bueno, yo creo que no solamente es sustancialmente importante, sino que es el deber, y también creo que la ciudadanía acompaña en este proceso. Bueno, y para cerrar justamente su presencia hoy acá en Defensoría en directo, quisiéramos saber y conocer cuál va a ser justamente el evento más importante donde concurre la Defensoría a través de la Cumbre Nacional de Pueblos Originarios, que en los próximos meses se va a llevar a cabo en el Perú. Sí, nosotros como institución hemos identificado muchas barreras en diversos derechos individuales y colectivos de la población indígena. En base a ello es que hemos visto la relevancia de organizar esta primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas para poder reunir tanto a representantes de las comunidades indígenas de nuestro país como los integrantes de los sectores competentes en materia de pueblos indígenas. Entonces, esta primera cumbre va a ser ese espacio de diálogo intercultural entre el Estado y la sociedad indígena. Estamos convocándolo para la semana del 4 al 8 de noviembre de este año en la ciudad de Pucallpa.
Es un evento donde van a participar los mismos APUs, líderes de las comunidades. Más o menos tenemos proyectada la participación de unas 1000 personas provenientes de las comunidades indígenas de nuestro país. Y queremos que sea eso, un espacio de acercamiento del Estado con sus ciudadanos para la atención prioritaria de sus necesidades y elaborar una política pública sectorial diferenciada para los pueblos indígenas que tanta falta hacen para de una vez ir cerrando las brechas de las necesidades para garantizar los derechos de estos pueblos indígenas a nivel nacional. Bueno, ha sido muy puntual, doctora. Diana Suárez ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a cada uno de ustedes por estar en Defensoría en Directo. Hasta la próxima oportunidad.